Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a ver la anatomía del aparato reproductor femenino, ¿ok? Ya clases pasadas hemos visto un poquito sobre el aparato reproductor masculino. En esta ocasión vamos a hablar del femenino, ¿ok? Entonces, algo importante que debemos saber es que estas vísceras y estas estructuras forman parte de la pelvis, ¿ok? Van a estar contenidas en esta cavidad pélvica. Entonces, bueno, también ya habíamos mencionado, pues, generalidades de la estructura pélvica o de la pelvis ósea, que bueno, recordando un poquito, el esqueleto de la pelvis, pues, va a estar formada principalmente por el sacro y el coxis, así como, pues, los huesos coctales, que se van a fusionar para formar la sínfisis del pubis, que dijimos que era una articulación, ¿ok? Entonces tenemos el isquio, el pubis, el sacro, el coxis, ¿ok? Que bueno, forman parte de esta pelvis ósea. Va a estar limitada a un espacio o cavidad pélvica en donde se encuentran órganos. En este caso vamos a encontrar el aparato reproductor femenino, ¿ok? Y, pues justo van a estar contenidos dentro de esta estructura ósea. Y entonces, bueno, debemos saber que el aparato genital femenino se va a componer tanto de órganos externos como de órganos internos, ¿ok? Como lo vemos en la imagen, estos van a ser los órganos externos del aparato reproductor femenino, ¿ok? En número uno vamos a encontrar el monte de Venus, que este como tal no es una estructura, simplemente es una región en donde pues va a ser prácticamente donde vemos el número uno, que es propiamente piel, pero es la parte inicial donde va a empezar la vagina, ¿ok? Entonces, bueno, este sería el monte de Venus, justo es pues como un montecito, como una elevación prominente, ¿vale? Y aquí generalmente es donde crece el vello púbico, ¿ok? Ok. Número dos, vamos a tener los labios mayores, que son como pueden ver estos de acá, que también vamos a encontrar vello púbico alrededor de estos labios mayores. Vamos a tener en número tres los labios menores, que son estos de aquí. Si se dan cuenta, son estos plieguecitos, ¿ok? Vamos a tener el número cuatro, vamos a encontrar el clítoris, que es este de aquí. En el número 5 encontramos el meato urinario, que es este chiquito de acá, y si se dan cuenta, pues sí se alcanza a ver, ¿ok? El número 6 vamos a tener las glándulas de Skene, que son, bueno, no se ven, pero aparentemente están en los labios menores. Y vamos a tener las glándulas de Bartolini en el número 7, que bueno, también no las podemos apreciar muy bien, pero bueno, aquí sí se alcanzan a ver estas de aquí. ¿Ok? Y en el número 8 vamos a encontrar el himen o el introito vaginal, que es precisamente el paso o el conducto para entrar a la cavidad vaginal o a la vagina como tal. Y el número 9 pues vamos a encontrar el perine eh, de femenino, ¿ok? En este caso, pues si podemos ver, es una porción muy pequeña o muy estrecha, ¿ok? Bueno, entonces, como tal, todas estas estructuras pues forman parte de los órganos externos del aparato genital femenino, ¿muy bien? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de los órganos genitales internos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues vamos a encontrar la vagina, que, bueno, como les decía, en el himen o en el introito vaginal es como el espacio en donde, o el conducto donde va a iniciar y vamos a entrar justo a esta cavidad donde vamos a encontrar la vagina, que es esta, ¿ok? Entonces vamos a tener la vagina, posteriormente encontramos el útero, que bueno, aquí vamos a encontrar varias estructuras o va a estar delimitado por varias estructuras. Y vamos a tener las trompas de falopio, que son estas de aquí, y vamos a tener también los ovarios, ¿ok? Entonces, estos serían parte de las estructuras u órganos genitales internos femeninos, ¿ok? Muy bien, pues hablando de los órganos genitales externos, vamos a tener la vulva, que este es un conjunto de órganos externos de la mujer. A esto le llamamos vulva, precisamente a los labios mayores, los labios menores y justo parte o porción del monte de Venus, ¿ok? Entonces, bueno, en general.
muchas infecciones que pueden darse en el aparato reproductor femenino se dan principalmente en los genitales externos y que pues de aquí denominan varias, bueno, sus nombres como tal. Por ejemplo, una vulvovaginitis pues hace referencia a la inflamación de todas estas estructuras externas como los labios mayores, los labios menores e incluso el clítoris, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar del monte de Venus o también llamado púbico, que justo es la prominencia que se va a encontrar por delante de la sínfisis del pubis. Es decir, la sínfisis de pubis, pues es como tal el hueso, y algo que lo recubre, o las fascias que lo recubren, el tejido que lo va a recubrir, es justamente el monte de Venus, ¿ok? Aquí es donde pudiéramos relacionarlo anatómicamente. Donde está el monte de Venus, vamos a encontrar la sínfisis del pubis, ¿ok? Y va a estar constituida por tejido principalmente adiposo, por piel y por vello. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy común que como esta estructura tiene folículos pilosos, pues pueden llegar a taparse los folículos. Puede haber taponamiento de las glándulas. Porque, pues bueno, como es piel, obviamente sabemos que pues también tiene glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna manera pueden presentarse taponamientos y que esto desencadene ciertas afecciones, por ejemplo, granitos. O, bueno, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, pueda taponearse las glándulas que ya mencionamos, ¿ok? Entonces tenemos también los labios mayores, estas son formaciones prominentes y que van a estar constituidas por tejido conectivo y tejido celular. Estos labios mayores, pues bueno, ya no hay mucho de qué hablar, son estos más externos que también van a estar en tu gran mayoría recubiertos por vello púbico, ¿ok? Y tenemos los labios menores, que prácticamente son estos de acá. Son como más rositas, más internos, y son repliegues pequeños de piel, ¿ok? Entonces, bueno, es muy fácil identificarlos. La piel más gruesa y con más vello púbico, van a ser los labios mayores, y los más delgaditos, más finitos y sin vello púbico van a ser los labios menores, ¿ok? Bueno, tenemos otra estructura importante que es el clítoris, que este órgano va a ser homólogo al pene. Es decir, en el aparato reproductor femenino, el clítoris resultaría como ser el pene. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso se dice que es homólogo al pene. Es constituido por tejido eréctil, es decir, también va a tener un músculo que va a, dijéramos, erectarlo de cierta manera, aunque no se va a poder ver, no va a ser visible como tal, pero pues se considera que es eréctil, ¿ok? También constituye o va a estar formado por una red venosa y una red nerviosa, ¿ok? Por eso se dice que el clítoris es un órgano sensitivo, que es especialmente el punto en el que la mujer llega a la excitación. ¿Por qué? Porque está altamente inervado, ¿ok? Va a tener muchas fibras sensitivas, ¿ok? Entonces es el principal productor de sensaciones placenteras en el acto sexual, ¿vale? Entonces por eso es importante pues poder identificar bien las estructuras. Entonces el clítoris lo vamos a encontrar seguido del monte de Venus entre la unión de los labios menores en la parte superior, ¿ok? Entonces ahí va a estar el clítoris y también, como les decía, se considera como un pene pequeño. ¿Sí? Bueno, que en teoría, si habláramos del aparato reproductor masculino, pues sería como un pene, ¿vale? Entonces tenemos el meato urinario, que este va a ser un orificio en forma de hendidura, en el cual se va a desembocar la uretra hacia el exterior y va a estar recubierto por epitelio transicional, ¿ok? Entonces, bueno, si se dan cuenta es el número 5 que tenemos acá y bueno, es importante identificarlo porque tiene importancia clínica. Por ejemplo, cuando necesitamos poner una sonda Foley y una sonda urinaria, es decir, pues, por ejemplo, en procesos quirúrgicos o en situaciones en las que los pacientes o las pacientes no pueden orinar o no pueden levantarse a orinar, les ponen una sonda vesical. Esto es una manguerita que va a entrar justo por este orificio o meato urinario para pasar por la uretra y llegar a la vejiga y vaciar el contenido de la vejiga, en este caso la orina. Entonces, bueno, es importante conocer, por ejemplo, todas estas estructuras externas para poder identificar y colocar la sonda en el lugar que es. Porque les voy a decir una cosa, muchas veces pasa que tienen a la paciente enfrente
Y bueno, pues hablando también, como ya hemos mencionado muchas veces, las variedades anatómicas, pues en cada persona es diferente porque pues unas tienen más tejido adiposo, tienen diferente color, eh, obviamente va a haber, van a cambiar físicamente ciertas características, sin embargo, pues todas las mujeres tienen las mismas estructuras, ¿vale? Cambia a lo mejor físicamente, cambia la cantidad de tejido adiposo, la cantidad de tejido que recubren esas estructuras, pero en teoría vamos a encontrar en los mismos sitios, ¿ok? Entonces, bueno, es importante identificarlo porque luego ponen la sonda están poniendo la sonda urinaria en lugar de entrar en el meato urinario, la ponen o la quieren intentar poner en el clítoris. Entonces, bueno, eso es importante, ¿verdad? Entonces debemos de saber que el clítoris, acuérdense que es la parte donde une los labios menores, justo por debajo del monte de Venus, y el meato urinario va a estar dentro de los labios menores, ¿ok? Entonces, vamos a tener también las glándulas de Skin, que estas van a presentarse en un tercio superior de los labios menores a cada lado de la parte posterolateral del meato urinario, ¿ok? Entonces, bueno, se considera que son parte de estos labios menores. Y vamos a tener las glándulas de Bartolín, que también se van a presentar en un tercio inferior a cada lado del introito vaginal. Entonces, tenemos las glándulas de Skin arriba, justo lateralmente del meato urinario, que sería el número 6 por ambos lados, y en las glándulas de Bartolín, que vamos a encontrarlas con el número 7. Si vemos aquí, si hay dos pequeños orificios que van a estar justo en la parte inferior de cada lado del introito vaginal o del en el que en algún momento pues es o fue el himen, ¿ok? Muy bien, pues ya hablando de los órganos genitales internos, bueno, pues la vagina va a ser el conducto virtual. Se considera que es impar porque pues solo es una y pues tiene características musculomembranosas. Va a medir aproximadamente 7 centímetros de longitud o de profundidad. Se va a extender de la vulva al útero, ¿ok? Entonces, en este trayecto de la vulva que forma parte pues de nuestros órganos externos hacia el interior, tiene un trayecto de 7 centímetros aproximadamente, ¿ok? Entonces, es importante saber la medida de la vagina porque hablando de ginecología, por ejemplo, o ginecobstetricia, pues es importante porque cuando se somete a la mujer a ciertos procedimientos, por ejemplo, de legrado, de revisión del fondo uterino, etcétera, pues es importante saber qué tan profunda tiene la vagina o este conducto para llegar y no lastimar justo en la siguiente estructura donde termina la vagina, que es el cuello del útero, ¿ok? Esta vagina se va a insertar ahí donde les menciono, en el fondo del útero, ¿ok? Formando los fondos de saco. Ok, entonces, bueno, aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos el orificio vaginal, que es justo donde eh, termina como este genital externo y empieza el conducto de la vagina. Y si se dan cuenta, vean, tenemos la vagina. Y este trayecto, todo este trayecto van a ser aproximadamente 7 centímetros, ¿ok? Entonces 7 centímetros hasta que llega al fondo del útero o al cuello del útero. Este es el cuello y entonces ya aquí de este lado todo esto es el útero, ¿ok? Entonces se va a relacionar anteriormente por la vejiga. Entonces tenemos aquí el conducto de la vagina, o bueno, tenemos la vagina y anteriormente, o sea, delante de él va a estar la vejiga, que es esta. Aquí encontramos el orificio externo de la uretra o el meato urinario. Este es el orificio vaginal. Entonces, se dan cuenta, es muy chiquito también el espacio que hay entre un orificio y el otro. Vamos a encontrar aquí el orificio externo de la uretra y pues obviamente esta nos va a conllevar a la vejiga urinaria o a la vejiga como tal, ¿ok? Entonces, posteriormente se va a relacionar con el recto. Entonces está meato urinario y vejiga por la parte anterior, continúa con el orificio vaginal, la vagina y que llega al útero, y posteriormente se va a relacionar con el recto, formando el fondo de saco de Douglas y justo se va a sostener por ciertos ligamentos, ¿ok?
que, bueno, le llamamos ligamentos cardinales o de McEnroe y el músculo elevador del ano, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera, pues van a tener ciertas relaciones, ¿ok? Entonces, aquí se dan cuenta, aquí está el recto y está, pues, como, bueno, aquí está el ano como tal. Bu- Y vamos a encontrar aquí la porción del recto, todo esto que ya dijimos que es intestino grueso, ¿ok? Y bueno, también podemos ver que entre el orificio de la vagina y el ano va a haber muy poquito espacio entre cada uno de estos. Y ahorita les voy a explicar la importancia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la vagina? Por ejemplo, pues una va a funcionar como conducto excretorio del útero, es decir, a través de la vagina, pues va a pasar la secreción justo que produce nuestro útero, que es en esta parte del ciclo de la menstruación, ¿ok? También es considerada la vagina como un órgano de la copulación, como un conducto de parto o canal de parto y también una de sus funciones es que protege a órganos internos contra infecciones. ¿Por qué? ¿O cómo lo hace? Pues gracias a su pH, porque la vagina tiene un pH aproximado de 4,5 a 5. eh, entonces, se considera que es un pH ácido. Y bueno, la importancia de este pH es que a través de esta acidificación de la vagina, pues permite eliminar ciertos microorganismos o evitar que pasen ciertos microorganismos hacia el interior. En este caso, por ejemplo, hacia el útero, ¿ok? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuidar la higiene personal, en este caso, pues las mujeres y evitar, por ejemplo, los champús o jabones vaginales o duchas vaginales justamente, ¿ok? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque estos jabones o duchas vaginales tienden a cambiar el pH de nuestra vagina, ¿ok? Entonces, bueno, es importante que ustedes como médicos, por ejemplo, eh, puedan, eh, co- eh, puedan recomendarle a sus pacientes o a las mujeres evitar el uso de jabones vaginales, aceites vaginales, lociones, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cambian o alteran el pH normal de la vagina, que como les menciono, pues es importante porque va a proteger justo al útero en este caso contra microorganismos que quieran atacar. ¿Ok? Y bueno, eso ya lo verán más adelante, pero también, por ejemplo, hay microorganismos que son oportunistas, que entonces los tenemos ahí viviendo en nuestra vagina, por ejemplo, pero no causan ningún daño. Están ahí como tranquilitos, como durmiendo, por así decirlo. Una vez que cambia el pH de la vagina, por ejemplo, se vuelve oportunista porque entonces cambió el medio, le dio la oportunidad a este microorganismo, despierta y entonces ataca y empieza a hacer daño y entonces vienen las infecciones, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una parte importante. Ahora va a estar irrigada por una arteria importante que es la arteria vaginal y que pues no se les va a olvidar porque pues lleva su nombre, ¿ok? Entonces, la arteria vaginal que viene o se origina justo de la arteria ilíaca interna. Entonces tenemos la arteria ilíaca que va a dar una rama que viene de la arteria ilíaca común. ¿Se acuerdan que viene la arteria ilíaca común? Se divide en arteria ilíaca interna y externa. Bueno, pues la arteria vaginal va a originarse de la arteria ilíaca interna y esta arteria vaginal pues va a irrigar toda esta parte de la vagina, ¿ok? Y hablando del drenaje venoso, principalmente va a ser por un plexo vaginal que pues se va a encargar justo de desembocar toda la sangre poco oxigenada y llevarla hacia, pues retornarla para su intercambio gaseoso, ¿ok? Y vamos a tener la inervación de la vagina a partir del plexo hipogástrico y del nervio pudendo interno. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante saber que estos nervios justo le van a dar la inervación necesaria. Si se dan cuenta, bueno, no se ve mucho, por aquí en la imagen podemos ver los puntos de inervación. Y si se dan cuenta, toda esta parte rojita o este medio círculo rojo quiere decir que fibras sensitivas pasan a través de toda esta vulva. En este caso, labios mayores, ¿ok?
Y entonces de esta manera pues va dando ramas. Uno de estos que se encarga de inervar es el nervio pudendo interno, en el que nos va a inervar justo en todo este conducto de la vagina. ¿Ok? Ahora sí, hablando de otro órgano interno, que es el útero, este se considera ser un órgano piriforme, es impar también porque pues solo va a ser uno. Se considera una cavidad hueca y mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud por 5 a 7 centímetros de ancho. ¿Ok? Lo vamos a encontrar situado en la parte profunda de la pelvis y, bueno, generalmente se encuentra en una posición de en una posición de anteversoflexión. ¿Ok? Es decir, un poquito rotado, un poquito flexionado hacia adelante. ¿Ok? Como digamos, como doblado hacia adelante y va a servir de receptáculo al óvulo después de la fecundación. Es decir, aquí en el útero es donde se lleva la fecundación, donde se da el crecimiento embrionario, el feto y posteriormente desde aquí nace el bebé. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser sus relaciones anatómicas del útero? Bueno, anteriormente o por delante se va a relacionar justo con la vejiga. Entonces, el útero lo tenemos aquí en color rosita y si se dan cuenta está en anteroreflexión, es decir, está como un poquito doblado hacia adelante, ¿ok? Entonces, por aquí adelante vamos a encontrar la vejiga. Posteriormente va a estar relacionado con el recto, que es esto en color azul y lateralmente va a estar relacionado con los uréteres. Aquí como tal, pues no se ve bien la relación que tiene con los uréteres, pero bueno, porque este es un corte sagital. Sin embargo, bueno, debemos de saber que lateralmente va a estar relacionado con el uréter y inferiormente lo vamos a estar relacionando con la vagina, justo como les decía. Este es el orificio vaginal y todo este color verdecito es el trayecto de la vagina que dijimos que mide aproximadamente 7 centímetros de longitud, ¿ok? Entonces vean las relaciones, prácticamente está en medio entre el recto y la vejiga. Y bueno, es importante mencionar que va a tener tres partes anatómicas principales. Uno, y el más como el más superior, es el fondo. Vamos a tener el cuerpo, que es la parte justo en medio, la más grande, donde se va a alojar el feto o el embrión cuando se dé la fecundación. Y vamos a encontrar el istmo, que justo es como esta parte del cuello o la división entre el cuerpo. Y vamos a tener el cérvix o la parte inferior, que a este le conocemos como el cuello uterino, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo esto, bueno, aquí vamos a tener los fondos de saco, que va a estar formado justo por la cavidad de la vagina. Una vez que termina la vagina aquí, inicia el cuello uterino o también llamado cérvix. Eh, hay un estrechamiento de esta estructura muy pequeño que se llama istmo. Finalmente encontramos el cuerpo y al final el fondo, ¿ok? Entonces, bueno, estos van a estar compuestos principalmente por tres capas. Una capa externa o también llamada perimetrio o serosa, ¿ok? Que bueno, es la más externa que vemos aquí más oscurita. La capa media o miometrio es la que está más gruesa y que es la color rosita. Esta se considera ser una capa muscular, ¿ok? Entonces, al ser una capa muscular, pues también va a tener tipo de contracción. Este caso, por ejemplo, vamos a encontrar un tejido muscular liso y que de alguna manera es involuntario, ¿ok? Entonces, bueno, de la misma manera, pues nosotros no podemos controlar en qué momento nuestro útero se está contrayendo. Por ejemplo, en nuestro ciclo menstrual hay mucha contracción muscular del miometrio y esto hace que pues nos den cólicos menstruales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la actividad uterina está elevada. Pero sí, no podemos nosotros decidir o evitar que se contraiga el útero. Entonces, por eso se considera que esta capa muscular es de tipo involuntario y liso, ¿vale? Y por último vamos a tener la capa más interna o también llamada endometrio, ¿ok? Entonces, el endometrio, si se dan cuenta, es este color como rojito y esta capa es la que se va a desprender en cada ciclo menstrual. Si no hay fecundación, esta capa es la que se desprende y entonces sale en forma de menstruación, ¿vale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, también aquí podemos identificar el cuello del uterino o también llamado cervix.
vemos el istmo, que es esta parte entre el cuello y el cuerpo, y finalmente vamos a tener el fondo, ¿ok? Entonces, bueno, también es importante, les decía, porque pues debemos de saber que está formado por diferentes capas y cuál es la capa que va a formar parte de la menstruación, ¿ok? Ahora, el perimetrio, como les decía, pues va a cubrir todo el cuerpo uterino, es decir, todo esto, que es lo más negrito. El miometrio, como les decía también, es la capa muscular, es la más resistente y, bueno, pues como tal, sus fibras van a ser de músculo liso, que van a estar dispuestas en capas circulares, longitudinales y arciformes, ¿ok? Y vamos a tener el endometrio, que esta capa es la que va a revestir la cavidad uterina, presenta cambios cíclicos, es decir, pues en cada ciclo menstrual, ¿vale? Y esto va a ser por efecto hormonal y al desprenderse, pues nos va a dar el ciclo o lo que nosotros conocemos como menstruación, ¿vale? Entonces, el istmo, que es la parte más delgadita y es la transición entre el cuello y el cuerpo, pues es una zona que se adelgaza y forma una pequeña depresión entre el cuerpo uterino y el cervix, ¿vale? Que prácticamente sería este. El cervix va a tener una forma cilíndrica, mide aproximadamente 3 centímetros y va a poseer un orificio interno, otro externo y una cavidad cervical, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna manera, la inserción vaginal la va a dividir en dos porciones, una intravaginal y otra supravaginal, ¿ok? Entonces, bueno, para que el útero pues se encuentre en su lugar, esté posicionado dentro de esta cavidad pélvica, pues se va a servir de diferentes ligamentos, ¿ok? Y esto pues le ayuda a mantener su posición anatómica. Entonces vamos a tener los ligamentos transversos, vamos a tener los ligamentos cardinales o también llamados de McEnroe, que son estos de aquí, por ejemplo, los que podemos ver que son los principales ligamentos de sostén, ¿ok? Para que el útero se encuentre en condición. Y vamos a tener los ligamentos uterosacro, redondo y ancho. Entonces tenemos aquí el ligamento uterosacro, el ligamento redondo y el ligamento em, eh, ancho, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna manera todos estos ligamentos evitan que el útero pues se mueva y ayuda a que permanezca en la cavidad uterina, ¿ok? Entonces, bueno, la irrigación es muy importante porque pues como sabemos una capa se va a desprender, que es la capa del endometrio. Entonces, bueno, la irrigación va a estar dada principalmente por la arteria uterina, que esta viene siendo rama de la ilíaca interna y u- que a su vez la rama de la ilíaca interna va a ser una rama de la ilíaca común que viene a través de la aorta abdominal, ¿ok? Y también va a estar irrigada por la arteria ovárica, que va a ser directamente rama de la arteria aorta, ¿ok? Y bueno, la vascularización, es decir, el drenaje venosa, va a estar dado por la vena ovárica derecha y va a drenar en la vena cava inferior. Y la vena ovárica izquierda va a drenar en la vena renal izquierda, ¿ok? Y bueno, hablando de la inervación, va a estar principalmente dada por el sistema simpático y parasimpático, por plexos hipogástricos y pélvicos, ¿vale? Hablando de las trompas de falopio, que es otra estructura junto con el útero, pues debemos saber que son dos conductos que van a constituir prolongaciones de cuernos uterinos, o así también son llamados cuernos uterinos, ¿ok? Que van a ser la continuación justo, pues, de esta parte del útero, ¿ok? Miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y justamente van a constituir una prolongación de los cuerpos uterinos y se van a dirigir lateralmente hacia afuera y adelante, ¿ok? Es decir, pues presentan como una curvatura delantera. Son encargadas de transportar los óvulos de la superficie del ovario a la cavidad uterina. Esto con el fin, pues, de que se lleve a cabo la fecundación y la implantación del embrión en esta capa muscular, ¿vale? Entonces, una vez que el ovario libera óvulos y llegan los espermatozoides a través de la vagina hacia el útero, migra hacia las trompas de falopio y es aquí donde es fecundado el óvulo
Una vez que se fecunda el óvulo, pues pasa ciertos procesos de multiplicación celular y finalmente se va a implantar en una parte de este endometrio, ¿ok? Y entonces, una vez implantado, pues sufre todos estos cambios morfológicos, físicos, y entonces va creciendo aquí, dentro de esta cavidad uterina, el feto, ¿ok? Entonces, estas trompas de falopio también van a presentar diferentes estructuras o características anatómicas. Van a estar divididas por regiones o por partes. Por ejemplo, vamos a tener una región intramural o intersticial, que es precisamente la porción de la trompa uterina que está pegada al cuerpo uterino. Y vamos a tener un istmo. Este istmo es la continuidad entre el cuerpo del útero y el inicio de la trompa uterina. Vamos a tener también la ámpula o ampolla tubárica, que es esta región que vemos aquí. Y vamos a tener el infundíbulo, que es prácticamente la última porción de la trompa uterina antes de llegar al ovario. ¿Ok? Bueno, entonces esta se va a componer principalmente de tres túnicas: una túnica externa o serosa, una túnica media o muscular y una túnica interna o mucosa, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera, estas túnicas le permiten mantener cierta estructura, ciertas características especiales a la cavidad uterina, ¿ok? Y bueno, va a estar irrigada principalmente por la tubárica interna, que viene siendo rama de la arteria uterina, y de la tubárica externa, así como de la rama de la ovárica. ¿Ok? Entonces, bueno, viene la rama ovárica de la aorta abdominal, y entonces de aquí se dividen o se bifurcan arterias hacia el ovario y justo hacia el útero, ¿ok? Y vamos a tener como inervación al plexo ovárico. Entonces, vean, aquí en el dibujito de abajo podemos ver, esta es la aorta abdominal, podemos ver que va a dar una rama ovárica en donde de aquí pues se va a difundir en dos partes. Ciertas arterias van a irrigar el ovario y otras partes de estas arterias van a irrigar justo las trompas de falopio, ¿ok? Y bueno, si se dan cuenta, la arteria uterina desencadena o desemboca justo de la arteria em, ilíaca común, perdón, de la arteria ilíaca interna, ¿ok? Y bueno, los ovarios, pues se considera que son órganos en número de dos, es decir, pues vamos a tener uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, son ovoides y miden aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Van a estar situados en la porción lateral de la pelvis y estos van a producir ovocitos, ¿ok? Entonces, los ovocitos son justo las células embrionarias o las células que van a dar justo este proceso de la fecundación, ¿ok? Entonces van a constituir la fuente principal de estrógenos y progesterona. Estos ovarios se consideran órganos endocrinológicos. ¿Por qué? Justo por la producción de estrógenos y progesteronas que ayudan a todo este ciclo hormonal de la mujer, ¿ok? Entonces, bueno, es importante porque estos van a generar los óvulos, son los que van a ser posteriormente fecundados para dar la formación de un feto o un bebé a largo plazo. ¿Ok? Entonces, estos van a estar sostenidos por ciertos ligamentos importantes, ¿ok? Vamos a tener el ligamento ancho o también llamado mesovario. Vamos a tener el ligamento suspensorio del ovario, que va a ser este de aquí. Todo este de aquí es el ligamento suspensorio, ¿ok? Y vamos a tener el ligamento útero-ovárico, que prácticamente es el ligamento que viene del útero y que va hacia el ovario, ¿ok? Que es el ligamento propio, ¿ok? Que tenemos aquí. Entonces, bueno, de esta manera estos ligamentos ayudan a que el ovario se mantenga en una estructura adecuada, siempre en la misma posición y pues se mantenga justo en la cavidad pélvica, ¿ok? Y bueno, va a estar irrigado principalmente por la arteria eh, ovárica, que viene a través de la rama
o bueno, viene a través de la aorta abdominal, ¿ok? Entonces, la aorta abdominal va a dar origen a esta rama ovárica, como les decía, ramas de esta arteria ovárica va a dar justo irrigación al ovario, sin embargo, otro tanto va a dar irrigación hacia la trompa de falopio, ¿ok? Y bueno, como tal, la inervación va a provenir del plexo ovárico. Como podemos ver aquí, tenemos una visión anterior de la aorta abdominal. Vamos a tener el plexo celíaco, el plexo mesentérico, el plexo renal y suprarrenal, plexo testicular y ovárico, que de aquí desencadena la porción o la inervación justo de la vagina y del ovario. Y vamos a tener el plexo mesentérico inferior, el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior, así como el plexo intermesentérico, ¿vale? Cada uno de estos plexos pues son los principales que van a llevar inervación a todas estas estructuras internas y externas de del aparato reproductor femenino.